acercamos ya a las fiestas navideñas y os debía un vídeo ya desde hace unos días. Siempre digo que son 2 semanas y luego cuesta. Estamos ahora con mucho trabajo, espero que lo comprendáis. Eh, Hoy os voy a hablar de lo que me dé tiempo, pero quería dedicarle un buen espacio a las novelas gráficas. eh, y un poco en alegato a un amigo que ayer me dijo: hombre, esto has estado leyendo el fin de semana, novelas gráficas, y te pensaba que estabas leyendo cosas más serias. Bueno, pues que sepáis que yo le doy una enorme categoría artística a la novela gráfica y al cómic, que es un lenguaje artístico de tanta importancia como el literario. Eh, Ni me permitiría prescindir de la literatura, ni tampoco del cómic, ni tampoco del cine, ni de la pintura, ni de la música. No sé, cada arte tiene lo suyo, ¿no? Pero la verdad es que le tengo un enorme cariño al mundo del cómic, que fue con el que yo me inicié como lector. Así que sin más preámbulos, vamos a ello. Pues voy a comenzar hoy con una novela gráfica de un artista, historietista, nacido en 1981, español, con el que muchos de vosotros os habréis reído bastante. eh, y esta persona se llama Isaac Sánchez, y más conocido por el apodo de Loulogio. Este hombre, bueno, pues empezó haciendo doblajes en YouTube, unos doblajes muy divertidos. Recordaréis casi todo el vídeo de la Batamanta. Y bueno, yo llegué a conocerlo de esa forma, por chavales muy jóvenes que pasaban por la librería, como nuestro amigo Aarón o Lucas, y nos traían los vídeos de este hombre, para que nos riéramos con ellos, ¿no? Y posteriormente conocí su faceta artística, eh, en el sentido de historietista e incluso pintor. Eh, bueno, pues este youtuber, y no me oiréis mucho hablar de youtuber, pero tampoco tengo prejuicios cuando veo que alguien tiene talento. Recientemente ha presentado un álbum que, que me ha gustado mucho. Se llama Baños Pleamar, y es un álbum de bastantes páginas que tiene un carácter biográfico, porque lo que él cuenta es su infancia en una especie de chiringuito de playa, en Badalona, y a través de esa historia en la que él aparece niño hablando como personaje con otro personaje que es los propios baños, el propio chiringuito. Él habla cuando va a dormir, habla con el edificio. Pues ahí nos va a presentar a su familia uno por uno, y va, digamos, a retratar ese idílico periodo de la infancia que él pasó allí. Además va intercalando fotografías reales de aquella época, y vamos, os prometo que cuando terminé el álbum se me saltaron las lágrimas. Y mientras lo leía, también algunas veces de la risa. Así que quien quiera una propuesta completamente lúdica, divertida y no carente de su ternura y de su profundidad, por esa distancia que pone el tiempo, 100% recomendado Baños Pleamar, de Isaac Sánchez, el eulogio. Y voy a seguir con un autor del que os hablo repetidas veces y que llevo leyendo desde que tenía 18 años, sin agotarlo, que es ese titán gigante de la literatura que es León Tolstoy. En un vídeo no muy lejano os comenté una obra que había sido editada por la editorial Acantilado, El Camino de la Vida, que era un libro póstumo que había dejado Tolstoy
después de, digamos, de su fallecimiento a principios de siglo, en 1911, y que era un resumen, digamos, de sus ideas sobre espiritualidad, donde en este libro quedaban reflejadas, además de otras reflexiones sobre este mismo tema de filósofos como Kant, como Schopenhauer, donde hacía reflexiones sobre el sufismo, sobre otras tradiciones religiosas no necesariamente cristianas, y que hoy os vuelvo a recomendar, El Camino de la Vida. Pero el vídeo de hoy quería detenerse en otro libro de él que se llama El reino de Dios está con vosotros, y, y que es un libro que me ha deslumbrado, me ha gustado mucho. Eh, la importancia de esta obra está en que en ella Tolstoy intenta desvelar, ir a las fuentes del cristianismo primitivo, lo cual es interesante, sea uno religioso o no lo sea, porque lo que se desprende en última instancia de esta obra, en la que por cierto se incluyen una pequeña parte de la correspondencia que se estableció entre el activista Gandhi y él mismo y Tolstoy, influyendo muchísimo este último sobre el primero, se detiene en ese mensaje de la no violencia, ¿no? Normalmente se hace mucho énfasis dentro del cristianismo, y sin que eso llegue normalmente a instancias mayores, en la idea del amor al prójimo. Pero claro, esa idea del amor al prójimo es compleja y es abstracta cuando el prójimo es alguien que no conocemos, ¿no? Hay profunda reticencia desde el punto de vista, digamos, del filosófico, de aquella persona que no tiene esa línea humanista, ¿no? Y bueno, se han hecho reflexiones a propósito del egoísmo, no tan lejanas como por ejemplo las de Ayn Rand, en fin, y ya se mezcla con la economía, se mezcla con... se vuelve complejo eso de amar al prójimo cuando el prójimo no es alguien a quien tú conoces, aunque pertenezca a tu especie, máxime si tampoco uno le tiene gran estima a su especie, porque el ser humano realmente es capaz de lo mejor, pero también es capaz de lo peor. Sin embargo, ¿dónde pone el peso gravitacional de la obra Tolstoy, remitiéndose a ese mensaje cristiano? Pues él lo pone en la no violencia. Y esto es algo bastante más fácil en principio, es bastante más fácil de llevar a efecto. Lo que él propone es que el individuo se plante y se niegue a participar en cualquier acto que tenga que ver con violencia con el prójimo. Es decir, no ame al prójimo, ¿vale? Pero no lo putees, ¿comprendéis? Ya solamente con el hecho de que cada uno de los individuos sean capaces digamos, de plantarse y decir, no, mira, esto que me estás pidiendo que haga, sea quien sea el interlocutor, el interlocutor del poder, cuando el poder te pida que seas violento con un congénere, pues intenta no serlo. Intenta no serlo. Ese ya es un punto de partida en el que pueden estar de acuerdo personas de diversas ideologías y que puede articular un cambio social que vaya de abajo arriba y no de arriba abajo. Ya sabemos que a través de... cada uno tendrá su opinión, ¿no? Pero es cierto que desde mi punto de vista es muy difícil cambiar la sociedad a través de las organizaciones, y sin embargo este planteamiento de Tolstoy, que entronca con el cristianismo original, tiene más que ver con cambiar la sociedad desde un cambio individual, ¿no? Es decir, si logramos que haya una masa crítica de seres humanos
que, que se nieguen a contribuir a la violencia, que pues ya estaremos logrando un cambio social importante. El libro está magníficamente escrito y tiene muchísimos ejemplos. En fin, es que es Tolstoy, ¿qué queréis que os diga? Si es que es uno de esos escritores top de la historia de la literatura, del pensamiento, y además que avaló con su trayectoria individual ese pensamiento que él tenía, ¿no? Hay artistas en los cuales su arte, digamos, es independiente, digamos, de su corriente, de su evolución moral, pero hay otros en los que está ligada directamente su evolución moral a la evolución artística, y Tolstoy es uno de ellos, porque después de escribir todas esas grandes novelas y diarios, en fin, todo lo que escribió, fue cuando empezó, digamos, a escribir este tipo de literatura ética o religiosa, y es francamente interesante. Así que os recomiendo encarecidamente este libro, y que tengáis paciencia también, porque está difícil irlo trayendo, dado que hay problemas de distribución que hacen que sea complejo, ¿no? Pero bueno, podéis hacernos la reserva y nosotros, cuando lo tengamos a mano, os lo iremos facilitando, ¿de acuerdo? Y vuelvo al cómic, en este caso para hablaros de otro álbum que me ha deslumbrado, que bueno, pues traje, como siempre, eligiéndolo con el mayor de los mimos posibles, pero que hasta que no he leído no he podido apreciar la dimensión de esta obra, que primero pusimos en el escaparate, digamos, recomendándola para lectores de una edad, luego para otra, y al final, pues, ¿qué queréis que os diga? Os la recomiendo a todos, a adultos y a niños a partir, no sé, de los 12 años aproximadamente. Pero bueno, es que realmente cuando la calidad salta a la vista y al entendimiento, pues lo que os recomiendo es que cuando el niño, no sé, sea un poco más pequeño, o la niña, pues que os sentéis con ellos y que leáis juntos, que además es una experiencia maravillosa. Eh, Os hablo de una novela gráfica, también pequeñita de dimensiones, pero con bastantes páginas, que se llama Cuando brillan las estrellas. Y esta novela gráfica nos cuenta la historia basada en hechos reales, de dos niños africanos, Omar y Hassan, que acaban los pobres en un campo de refugiados después de haber perdido, digamos, la esperanza de encontrar a sus padres, ¿no? Acaban en el campo de refugiados, y lo que nos va a contar esta novela es cómo es su vida allí, cómo es la vida de Omar y Hassan. Además, el hermano pequeño tiene una discapacidad intelectual que le impide hablar, y vamos a asistir a través de esta novela a su crecimiento dentro del campo de refugiados y a su esperanza de algún día poder salir de allí, y vamos a entender muy bien cómo es la vida dentro de un campo de refugiados. Y ojo, este libro, hay veces que, bueno, pues pasáis por la librería y nos decís, mira, no, es que no quiero leer nada que sea deprimente, ¿no? No quiero... Bueno, es comprensible, ¿no? Luego hablaré o he hablado de cómics divertidos, y luego incluso os voy a hablar de algunos que aún lo es más. Pero creo que esto no tiene que ser obstáculo para leer otro tipo de cómic, que, como en este caso, no son necesariamente tristes. Es más,
Yo recomiendo que leáis este cómic porque de lo que nos habla es precisamente de la lucha del ser humano por ser feliz en las circunstancias más ominosas posibles, ¿no? Y cómo siempre el ser humano consigue abrirse camino a través de la esperanza, a través del apoyo mutuo, cómo consigue abrir un camino hacia el futuro buscando algo mejor, ¿no? Y eso es lo que... esa es la lección que se extrae de este cómic, del que no os puedo desvelar más argumentalmente, pero que está enfocado en esa lucha, en ese apoyo que termina, digamos, en la luz, no en la oscuridad, enseñándonos muchos valores y comprendiendo, ayudándonos a comprender cosas que desde Europa se nos hacen difíciles, ¿no? Es decir, al final siempre acabamos en los estereotipos, ¿no? En creer eh, que, bueno, que las personas que vienen del otro lado del estrecho, pues o bien son poco inteligentes o están muy mal informados, ¿no? ¿Cómo pueden idealizar el mundo de Europa o de Estados Unidos? ¿Cómo sucede eso? Bueno, pues leyendo este cómic uno aprende realmente cómo se llega a ese punto y sobre todo pues a valorar que es que es algo que ya no deberíamos ni siquiera comentar, pero sigue haciéndose más importante que nunca, ¿no? Que independientemente, digamos, de nuestro origen social, religioso, que evidentemente siempre siembra unas diferencias, disculpa, diferencias culturales, ¿no? Pues en última instancia, pues todos somos seres humanos y todos somos dignos del mismo respeto y consideración, ¿no? Así que os recomiendo mucho a adultos y a pequeños que leáis Cuando brillan las estrellas. Ni siquiera he comentado la artista que ha creado el cómic, que es Victoria Jamieson, con la colaboración de uno de los personajes del cómic, que es Omar. ¿De acuerdo? Ella fue haciéndole entrevistas para ir construyendo la historia. Ella ha ganado ya muchos premios y ha dibujado un montón de álbumes, pero este concretamente es muy recomendable. Y que siga la fiesta de la novela gráfica. Vamos a otra. También yo diría que una obra maestra del cómic se llama In the Pines, en los pinos, y es de el artista neerlandés afincado en los Países Bajos llamado Eric Kriek. En este caso nos encontramos ante una obra que engloba 5 relatos relacionados unos con otros, que se basan en un género musical que son las murder ballads o baladas de asesinato, un género musical que arranca, digamos, en Estados Unidos con el folk y basándose en distintos temas musicales que llegan hasta referentes muy actuales como Nick Cave, que precisamente tituló así su noveno álbum, va recreando las historias de diferentes asesinatos y lo hace utilizando en cada una de las historias unas viñetas que no tienen bordes, en las que hay dos colores que dominan fundamentalmente, digamos, hay un bitono en los colores de las viñetas y en cada uno de esas historias va dominando un color distinto. Todo lo que diga no hace justicia a la potencia visual y al lenguaje tan fascinante que tienen estas historias donde aparece la pasión, aparece el racismo, elementos muy relacionados, digamos, pues con ese ambiente rural del Estados Unidos profundo.
y nada, pues os la recomiendo fervientemente. Y otra novela gráfica más, en este caso de una creadora de 50 y tantos años, israelí, Rutu Modam, que nos presenta su álbum Túneles. En este caso os propongo pasar un rato excelente porque estamos ante una novela de aventura ambientada ambientada en la franja de Cisjordania, entre Palestina e Israel. La protagonista es la hija de un famoso arqueólogo que ha dedicado toda su vida a seguir los rastros del Arca de la Alianza y que a su vejez empieza a tener demencia, con lo cual sus hijos tienen que ocuparse de él y ya no recuerda pues, todo ese cúmulo de conocimiento. Su hija, que cuando era joven lo acompañaba a las excavaciones, retoma esa aventura de buscar el arca. Entonces su padre había cavado un túnel e intentan localizar ese túnel para seguir con esa búsqueda. Si os gusta Indiana Jones, os va a gustar esta novela tan fresca, tan joven y apta para todos los públicos. Y cierro el vídeo de hoy muy a mi pesar, porque no os voy a hablar de novelas, no os voy a hablar de poesía, hoy únicamente de cómic y del libro de Tolstoy, pero no me da tiempo a más y creo que, bueno, no sé, me ha apetecido también por lo que os decía. Hay que reivindicar la novela gráfica y el cómic como algo muy digno como producto cultural. No sé, hay veces que llegáis los padres, ¿no? Y os ofrezco novela gráfica o cómic para vuestros hijos y a veces me comentáis, no, pero es que quiero que lea, ¿no? Quiero que lea novela, que lea... Sí, si eso llegará, pero no necesariamente... a ver, hay gente que lee cómic toda su vida y es fantástico. Y hay gente que lee novela, que lee poesía y hay gente que lee un poco de todo. Pero no hay que tener prejuicios, como os decía, ¿no? Si vuestro hijo o vuestra hija no lee novela, el hecho de que lea cómic no va a suponer que no llegue hasta ahí, sino más probable que el cómic le abra el paso hacia esa novela juvenil y no necesariamente ha de quedarse en leer cómic, que tampoco pasaría nada. Pero bueno, es lo que os quería comentar. Entonces ahora os voy a proponer el más lúdico de todos los cómics que os presento hoy, que es de ese genio que es Ibáñez. Y os presento un Mortadelo, el Mortadelo que ha dedicado al Mundial de Fútbol de 2022. Para que paséis un buen rato cuando estéis ya en la cama, muy cansados. Obviamente, cómic de puro divertimento, sin más pretensiones que ello. Y yo admiro mucho a Ibáñez, creo que el día que lo perdamos, bueno, pues habremos perdido a un genio, a alguien que concita la simpatía de todas las personas que pasan por la librería prácticamente, hombres, mujeres, de todo signo y de toda edad. Disfrutad también de este álbum, os deseo que paséis unas felices fiestas, aquellos que las celebréis y nada, y cierro mi vídeo como siempre con mi no a la guerra y lamentando muchísimo que el ser humano siga incidiendo en la violencia en los tiempos que corren, que son bien difíciles para buena parte de la humanidad. Disfrutad de vuestros libros y hasta pronto.